Bienvenidos a Biblioteca Jurídica Leal. Conciliación, tribunales laborales, despido injustificado, seguridad social y autoridades del trabajo. Bienvenidos a la cuarta parte de esta serie, dedicada a explicar de manera sencilla el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En los capítulos anteriores, conocimos el derecho al trabajo digno, las jornadas laborales, el salario, la igualdad salarial, la capacitación, la seguridad e higiene en los centros de trabajo, los sindicatos y el derecho de huelga. Ahora abordaremos una pregunta que tarde o temprano puede surgir en cualquier relación laboral. ¿Qué sucede cuando un trabajador y un patrón tienen un conflicto? La Constitución también tiene una respuesta para ello, porque reconocer derechos es importante, pero contar con instituciones que los hagan valer lo es aún más. Comencemos. Durante muchos años, los conflictos laborales eran resueltos por las llamadas juntas de conciliación y arbitraje. Sin embargo, con la reforma constitucional en materia laboral, México cambió completamente este sistema para hacerlo más transparente, imparcial y eficiente. Hoy, el artículo 123 establece que los conflictos entre trabajadores y patrones son resueltos por tribunales laborales pertenecientes al Poder Judicial, tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas. ¿Por qué fue tan importante este cambio? Porque los jueces laborales forman parte del Poder Judicial y deben actuar con independencia, imparcialidad, legalidad, transparencia y autonomía. Su función consiste en aplicar la ley sin favorecer ni al trabajador ni al patrón, resolviendo cada caso conforme a las pruebas y al derecho. Pero antes de presentar una demanda, la Constitución exige cumplir un paso previo muy importante: la conciliación. La conciliación es un procedimiento mediante el cual las partes intentan llegar a un acuerdo sin necesidad de iniciar un juicio. Imaginemos que un trabajador considera que fue despedido injustificadamente y reclama el pago de una indemnización. Antes de acudir ante un juez, tanto él como su empleador deberán asistir a una audiencia de conciliación. En esa audiencia, participa un conciliador imparcial cuya función no es decidir quién tiene la razón, sino ayudar a ambas partes a dialogar y buscar una solución que beneficie a todos. Si logran un acuerdo, este adquiere fuerza legal y pone fin al conflicto sin necesidad de un juicio largo y costoso. Si no existe acuerdo, entonces cualquiera de las partes podrá acudir al tribunal laboral para que un juez resuelva el caso. Este nuevo modelo tiene varias ventajas. Reduce el tiempo para resolver conflictos, disminuye los gastos tanto para trabajadores como para empleadores, favorece soluciones rápidas y evita que muchos asuntos permanezcan durante años sin resolverse. En el ámbito local, esta función conciliatoria corresponde a los centros de conciliación de cada entidad federativa. En el ámbito federal, existe un organismo especializado encargado tanto de la conciliación como del registro de contratos colectivos y organizaciones sindicales. Este organismo debe actuar con plena autonomía técnica, operativa y presupuestaria, garantizando transparencia, objetividad e imparcialidad en todas sus decisiones. Además, la Constitución establece requisitos muy estrictos para quien dirija este organismo, con el propósito de evitar influencias políticas o conflictos de interés. Otro de los temas más importantes del artículo 123 es el despido injustificado. Perder un empleo puede afectar seriamente la economía de una familia. Por esa razón, la Constitución protege a quienes sean despedidos sin una causa legal. Si un patrón despide injustificadamente a un trabajador, éste tiene derecho a elegir entre dos opciones. La primera consiste en ser reinstalado en el puesto que desempeñaba. La segunda consiste en recibir la indemnización correspondiente, además de las prestaciones que establezca la ley. En otras palabras, el patrón no puede despedir libremente a un trabajador sin asumir las consecuencias legales. La Constitución también protege a quienes sean despedidos por motivos ilegítimos. Por ejemplo,
Un trabajador no puede perder su empleo simplemente por afiliarse a un sindicato, participar en una huelga legal o ejercer alguno de los derechos que la propia Constitución le reconoce. Asimismo, cuando el trabajador decide separarse de su empleo debido a conductas graves del patrón, como malos tratos, violencia, falta de probidad o actos que hagan imposible continuar la relación laboral, también puede tener derecho a recibir la indemnización correspondiente. Esto demuestra que la protección constitucional funciona en ambos sentidos. No solo regula el despido realizado por el empleador, sino también las situaciones en las que el trabajador se ve obligado a renunciar por causas imputables al patrón. El artículo 123 también dedica varias fracciones a proteger la libertad sindical y la negociación colectiva. Las reformas laborales recientes fortalecieron estos derechos mediante reglas que garantizan la representación auténtica de los trabajadores. Por ejemplo, cuando se eligen dirigentes sindicales o se aprueba un contrato colectivo, el voto debe ser personal, libre, directo y secreto. ¿Por qué es tan importante? Porque asegura que cada trabajador pueda expresar su voluntad sin presiones, amenazas o represalias. Además, los sindicatos deben demostrar que realmente representan a los trabajadores antes de celebrar determinados contratos colectivos. Con ello se busca eliminar prácticas que durante décadas afectaron la democracia sindical en México. Otro aspecto poco conocido, pero de enorme importancia, es la protección de los créditos laborales. Cuando una empresa entra en concurso mercantil, quiebra o enfrenta problemas económicos, los salarios e indemnizaciones pendientes de pago tienen preferencia sobre muchos otros créditos. Esto significa que la ley procura proteger primero los derechos de quienes dependen de su trabajo para sostener a sus familias. La Constitución también declara nulas muchas cláusulas abusivas que algunos empleadores podrían intentar incluir en los contratos. Por ejemplo, carecen de validez aquellas condiciones que obliguen al trabajador a aceptar jornadas excesivas, establezcan salarios insuficientes, permitan pagar el sueldo con mercancías o vales, obliguen al trabajador a comprar productos en tiendas del propio patrón, autoricen multas descontadas directamente del salario, o impliquen renunciar anticipadamente a derechos laborales reconocidos por la Constitución y las leyes. En otras palabras, aunque el trabajador firme un contrato aceptando esas condiciones, dichas cláusulas no producen efectos jurídicos porque la Constitución las considera inválidas desde su origen. Otro de los pilares del artículo 123 es la seguridad social. La Constitución reconoce que el trabajo genera riesgos que pueden afectar la salud, la capacidad económica o incluso la vida de las personas. Por ello establece la obligación de crear sistemas de protección que cubran situaciones como enfermedades profesionales, maternidad, vejez, cesación involuntaria del trabajo, prestaciones destinadas al bienestar de las familias. Gracias a este mandato constitucional, existen instituciones que brindan servicios médicos, pensiones y diversas prestaciones sociales a millones de trabajadores mexicanos. Finalmente, el artículo 123 distribuye las competencias entre las autoridades laborales. No todos los conflictos corresponden a las mismas autoridades. Algunos asuntos son competencia de las entidades federativas. Sin embargo, determinadas industrias y actividades estratégicas son competencia exclusiva de las autoridades federales. Entre ellas destacan la industria petrolera, eléctrica, minera, siderúrgica, automotriz, química, ferroviaria, bancaria, cinematográfica, cementera, textil, tabacalera, la producción de papel, hidrocarburos y diversas empresas que operan mediante concesiones federales o en zonas bajo jurisdicción federal. Esta distribución permite que cada autoridad conozca únicamente de los asuntos que la Constitución y las leyes le asignan. La gran enseñanza de esta cuarta parte es que los derechos laborales no terminan cuando surge un conflicto. Precisamente en ese momento comienza la actuación de las instituciones encargadas de protegerlos. La conciliación busca resolver los problemas mediante el diálogo. Los tribunales laborales garantizan justicia imparcial.
La seguridad social protege a los trabajadores y sus familias frente a los riesgos de la vida laboral. Y la Constitución impide que los contratos o las prácticas abusivas priven a las personas de los derechos que les corresponden. En la quinta y última parte conoceremos el apartado B del artículo 123, que regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado. Descubriremos en qué se diferencian de los trabajadores del sector privado, cuáles son sus derechos específicos, qué reglas aplican a militares, policías, integrantes de la Guardia Nacional y personal del Ministerio Público, y concluiremos con una reflexión sobre la importancia histórica y social del artículo 123 como uno de los mayores logros en la protección de los derechos laborales en México. Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal.